Jaime Vicente Cepeda Puente soy yo. Nací el 31 de octubre de 1932 en la ciudad de Quito, en un barrio que se llama El Aguarico, que está al pie del Pichincha, donde se celebró la batalla del 24 de mayo de 1822. Ahí nací yo y esa es mi fecha de nacimiento. Mi padre, un varón de grande respeto, muy dedicado a cuidar su casa, su hogar, su familia, sus hijos, muy trabajador. Él trabajó hasta el último día. Cuando murió, él trabajó. Su oficio, como dije anteriormente, era joyero relojero, pero era un hombre fiel, cumplidor de su trabajo. La gente lo respetaba, tal es así que no le decían Ramón, sino Ramoncito. Donde él trabajó por muchos años en Casa López. Casa López era la casa representante de los relojes Omegas en Quito. Entonces él trabajó por 25 años en ese almacén, en esa Casa López. Y entonces siempre nos dio un buen ejemplo, buenos consejos, y nos enseñó, lo primero, a respetar a las personas. Él era así, nos enseñaba eso. Mi madre, bueno, aunque tenía un carácter bastante fuerte, pero era una madre que sabía corregir a sus hijos con amor. Trabajadora, ella fue la que nos enseñó desde los 7 años a trabajar. ¿Por qué digo? Porque mi madre hacía las caretas, que esas caretas que se usa para los inocentes. Entonces mi madre tenía ese oficio cada año de hacer caretas, y a los 7 años todos los hijos nos sentamos a comenzar a trabajar en esas caretas. Nos sentábamos a las 8:30 después del desayuno, nos levantábamos a las 12, almorzábamos, descansábamos 2 horas y seguíamos hasta las 4:30 trabajando, haciendo eso. Y todos aprendimos ese trabajo, y mi madre nos enseñó el amor al trabajo. Y por eso es que ahora que no puedo trabajar por la vista, y me siento un poco medio preocupado, quisiera hacer algo, pero no puedo. Bueno, como todos los niños, yo era un niño muy inquieto. Me gustaba, era muy travieso. Mi padre, que era joyero relojero, tenía su mesa de trabajo en la casa. Y un día que me sacaron de un 31 de diciembre a ver los años viejos, eso me quedó grabado en la mente. Llegué a mi casa y una tarde comencé a poner un poco de periódicos, haciendo como una especie de una urna. Hice un muñequito de papel y le puse debajo de esa urna. Justo el momento que iba a prender el fósforo para quemar el año viejo que decía que había hecho, entró mi padre. Si no llegaba mi padre, por lo menos había un incendio en mi casa. Era muy travieso. Muy travieso. Lo que sí recuerdo, que a la edad de 5 años, mi padre me compró un terno marinero. Y me acuerdo sí tan claro. Me subió a la mesa del comedor, me hizo parar ahí, me vistió y luego me tomó una foto con unas cámaras que había antes, que eran como cajitas. Entonces me tomó una foto y hasta ahora lo mantengo clarito eso. Era más o menos que yo tenía 5 años ahí. Bueno, de adolescente yo fui, digamos, muy inquieto, como le digo, siempre he sido travieso, muy inquieto. He buscado las maneras, las formas de descubrir las cosas.
En una ocasión desarmé un radio, porque me dijeron, sin duda me dijeron de broma, que dentro de esa cajita que se oía la música y se oían las personas hablar, habían hombres chiquititos. Y un día cogí un radio Emerson, que era la marca de ese radio, y entonces comencé a desarmarle para buscar los hombres chiquitos y nunca encontré. Eso fue más o menos a la edad de unos 14 años, algo así. Conocí a mi esposa, yo tenía 21 años y ella tenía 19, estábamos por ahí. Y ella vivía en el sur de la ciudad, en el barrio de Chimbacalle. Y por alguna situación fuimos con mi hermano Fausto, que ya él falleció hace años. Fuimos a andar por ahí, así, jóvenes aventurando. Entonces ahí conocí yo a mi esposa, que eran dos hermanas, Teresa y Emma, que era ella. Entonces nos hicimos amigos, y bueno, mi hermano era enamorado de Teresa, que era hermano de mi esposa. Pero ya pasó un tiempo, los dos se retiraron, pero yo me enamoré de Egmita, y así nos conocimos. Ella tenía 19 años y yo 21 cuando nos casamos. Bueno, nosotros somos, como se puede decir, tenemos una descendencia de artistas. En la familia de parte de mi madre, la mayor parte son artistas, escultores, músicos. Por ejemplo, en Quito todo el mundo conoce a los hermanos Rodríguez, que son pianistas, guitarristas, que son músicos y también que son escultores. Y entonces de esa descendencia es que tres de la familia, mi hermano Fausto, yo y mi hermano Nelson, que todavía vive, aprendimos a dibujar. Somos natos, no estudiamos en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Solamente el que estudió unos años en la Escuela de Bellas Artes fue Fausto, pero los demás fuimos de pura afición. Mi hermano que vive actualmente en Quito, que también es pintor artista, es de pura afición, y así nacimos. Y bueno, mis cuadros andan por Venezuela, por Argentina, por Chile, Estados Unidos y no sé en cuántos países, porque yo tenía un cliente que se llamaba Guarderas, le decíamos Perico Guarderas, y él me compraba todos los cuadros y hacía viajes por todos los países vendiendo esos cuadros. Así es que nació el arte en mi vida. Más o menos, aproximadamente unos 55 años atrás, mi vida era como toda la vida de los hombres, ¿no? Y andaba metido en diferentes actividades. Entré hasta en la política y yo llegué a ser miembro del buró político del Partido Comunista en Quito. Y bueno, tenía una célula comunista en mi barrio con unos jóvenes de ahí, de ese sector. Y bueno, viendo que mi situación no mejoraba, yo no me gustaba mucho el alcohol ni el cigarrillo. Lo que sí me gustaba era jugar la baraja. Entraba a las 8 de la noche en una cantina de un muy conocido en la ciudad de Quito, que le decíamos el Trompudo Guerra, papá de uno de los futbolistas Guerra. Entonces ahí en esa cantina entrábamos a las 8 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana, toda la noche jugando 40, rummy, póker y todas esas cosas, gastando así de esa manera la plata. Y entonces cuando estaba así,
yo pintaba mis cuadros en la casa y una cuñada mía, hermana de mi esposa, fue llevando a un pastor a la casa para que le haga un trabajo de pintura. Y entonces, cuando llegó él con mi cuñada, me dijo que le hiciera un rótulo. El nombre de la iglesia era Pentecostal. Pero le dije, yo no hago rótulos, yo hago cuadros y todo eso. Pero viendo la manera como él me pedía que le hiciera, lo hice el rótulo. Le hice un rótulo y bueno, lo fui a entregar. Y en ese día que fui a entregarle el rótulo, yo había leído antes, cuando tenía unos 15 o 16 años, había leído un libro que se llamaba Sea Dios Verás. Y por ese aspecto de educación le digo, pastor, usted no tiene ese libro Sea Dios Verás, porque yo leí, un amigo me prestó, pero no lo terminé de leer. Me dice, yo tengo un libro mejor. Ay, le digo, qué bueno. Dice, yo le voy a traer. Y entonces, cuando me trajo, era un Nuevo Testamento chiquitito, esos de bolsillo. Y bueno, yo por educado lo cogí, lo agradecí, pero no le leí nada de ese Nuevo Testamento. Pero un día, cuando la situación de mi hogar se estaba dañando, teníamos un poco de dificultades con mi esposa. Eso sí le digo, nunca maltraté a mi esposa, ni de palabra, ni con las manos. Siempre, claro que le pegaba unos gritos, y cuando veía que la cosa se estaba poniendo más difícil, yo me retiraba, me aislaba, me iba a la sala o me iba al lugar de mi trabajo, porque yo trabajaba en la casa. Y entonces se estaba poniendo mal. Y cogí el librito y lo abrí para leer. Justo se abrió en el libro de Gálatas capítulo 5, cuando dice el fruto del pecado es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borrachera, etc. Y cuando yo leí eso, pegó un fuerte golpe en mi corazón de la manera espiritual. Y entonces ahí fui a hablar con el pastor. Y el pastor se llamaba Miguel Peña. Y llegué y le dije, pastor, quiero hablar con usted. Me dijo, encantado, a ver, ¿qué le puedo servir? Le dije, mire, pastor, quiero que me ayude, estoy en esta situación, le conté. Y entonces él comenzó a hablarme de Jesús. Comenzó a hablarme del Señor, que si le recibo al Señor. Entonces yo en mi mente decía, yo no vine a buscar religión, yo vine a buscar solución. Y le escuché y le agradecí y salí. Y al poco tiempo se complicó la situación más en mi hogar. Volví donde el pastor. Y el pastor me dijo, mire, señor Cepeda, yo ya le he dado la solución para su problema. Eso depende de usted, si usted acepta o no acepta. Entonces dije, bueno, yo voy a hacerlo. Entonces me dijo, arrodíllese. Yo cuando me dijo arrodíllese, dije, bueno, yo me arrodillo, que haga la oración, me levanto y me voy. Entonces así fue. Pero cuando yo me arrodillé, estas dos rodillas pegaron en el suelo, ya no fue Jaime Cepeda. Fue un quebrantamiento interior en mi vida. Vi una luz grande que me rodeó y me puse a llorar y a llorar. Y ahí en ese momento le escuchaba al pastor que me decía, hermano Cepeda, pídale perdón al Señor, pídale perdón. Y yo no podía hablar nada, solamente lloraba y dentro de mi corazón yo le pedía perdón a Dios. Y yo recuerdo que entramos se puede decir, a las 5 de la tarde a la oración y estábamos terminando a las 10 de la noche. Cuando salí ya era de noche, veo mi reloj las 10, pero parecía que estaba en otro país, que estaba en otra ciudad completamente diferente. Ahí fue que acepté a Cristo como mi Salvador personal.
Yo llegué a ser pastor de la iglesia cuadrangular de Quito. Perdón, primeramente en la Ciudadela, México, donde yo vivía, abrí una iglesia cuadrangular. Esa iglesita creció en la Ciudadela, México, y de ahí me llevaron a la iglesia Centro, que era la iglesia central cuadrangular en calle Olmedo y Venezuela. Entonces estuve pastoreando ahí, pero hubo un cambio, me mandaron a Riobamba, una iglesia que ya había desaparecido. Y yo comencé haciendo aire libres en la ciudad de Riobamba. Comencé haciendo aire libres y así comencé a llevar la gente a la iglesia. Y tengo una experiencia que no lo puedo olvidar. Cuando yo estaba predicando, un viejito más o menos de unos 75 años, aceptó al Señor ahí en el lugar donde hacíamos el aire libre, era en la estación del ferrocarril en Riobamba. Y entonces el viejito, ya cuando terminamos íbamos, porque la iglesia estaba a unas 6, 7 cuadras de la estación del ferrocarril, me dice: yo tengo un órgano, ¿sí le puedo ayudar en los coros? Le digo: claro, pues. A los 2 días vino con el órgano cargado, era un órgano de fuelle, y comenzó a tocar el viejito ahí, cantábamos, y la gente se llenaba, pero yo miraba que más le miraban al viejito que a mí y que a los hermanos que estaban ahí al lado. Toda la gente le miraba al viejito. Bueno, se terminó el mensaje esa tarde, y yo le digo: oiga, la gente le ve a usted bastante, que es bien conocido. Dice: claro, pastor, yo fui maestro de capilla de la catedral y aquí todo el mundo me conoce. Ese fue, se puede decir, el anzuelo que usó Dios para llevar mucha gente a la iglesia en Riobamba, que ya la iglesia había desaparecido. Entonces, de ahí, de Riobamba, viajo a los Estados Unidos. En los Estados Unidos comencé a trabajar en la pintura en una galería de un judío que se llamaba Mr. Akush, el nombre de él. Y entonces, estando ahí, asistía yo a una iglesia. Llegó ya mi esposa, porque mi esposa se quedó acá, pero lo mandé a ver. Llegó mi esposa y asistíamos a una iglesia. Y en esa iglesia que asistíamos, el pastor, que era un americano, me dice: Jaime, tú has abierto iglesias en Quito, yo sé. Le digo: sí. Dice: tenemos un lugar donde teníamos una iglesia, pero como es un barrio muy peligroso, lo quemaron, dañaron todas las cosas, pero queremos volver a abrir. ¿Tú lo podrías hacer? Le dije: bueno, si el Señor así lo permite, yo lo hago. Y ese lugar estaba en Brooklyn, en la parte baja de Brooklyn, donde había puertorriqueños, donde había peruanos, ecuatorianos, colombianos, de todo, pero era un barrio donde había droga, borrachera y de todo eso, que los borrachos sabían estar en la vereda tirados. Y bueno, cuando abrí esa iglesia, la iglesia comenzó con unos 20 personas, porque con mi esposa dimos la vuelta a todo el sector, invitando que se iba a abrir la iglesia. Y entonces, cuando ese lugar era grande, bien grande ese lugar, pero yo lo achiqué, lo saqué adelante, las bancas que habían quedado, algunas estaban quemadas y etcétera. Los puse adelante de la entrada. Y cuando llegó el pastor, el gringuito, me dice: Jaime, ¿qué hiciste? Si estando adentro nos quemaron las cosas, se llevaron las cosas, estando aquí vas a peligrar tu vida y la vida de tu esposa. Le dije: no, yo sé que el Señor me guarda. Y así fue, abrí esa iglesia y Dios nos bendijo grandemente. Cuando ya me tocó regresar, quedó un pastor haitiano ahí en esa iglesia. Y la iglesia hasta ahora funciona. Y bueno, llegando de Estados Unidos, veo que la iglesia cuadrangular donde yo pastoreaba en el centro habían cerrado. Un año que estaba cerrada la iglesia.
Y entonces me fui a visitar y no se podía entrar. Había dejado la orden el misionero que nadie entre sin la autorización de él. Y entonces había un hermano que en la planta baja tenía una zapatería y ahí había una claraboya para pasar arriba. Y le pedí al hermano y él me dejó entrar. Abrí la iglesia y vi que todo estaban las bancas apolilladas, llenas de telas de araña, polvo y etcétera. Me dio pena. Y en eso que ya le vi saliendo, me encuentro con dos hermanos y le digo, hermanos, ya estoy aquí en Ecuador viviendo. ¿Qué les parece si abrimos la iglesia? Me dijeron, ya, pastor, encantado. Dije, vamos a orar toda esta semana. Y la próxima semana, el domingo, abrimos la iglesia. Si van 20 personas, es que el Señor quiere que sigamos. Y si no hay las 20 personas, lo cerramos. Y así fue. Al domingo siguiente abrimos la iglesia y estábamos orando y sentíamos que la gente iba entrando, iba entrando, iba entrando. Cuando nos levantamos de orar para comenzar el culto, la gente estaba hasta afuera del salón que teníamos, había un corredor y la gente estaba parada ahí. Y entonces de ahí seguimos con la iglesia. Estando pastoreando esa iglesia, porque comenzó a crecer, entonces estando pastoreando esa iglesia, un día me llamaron acá a Guayaquil. Me invitaron a la iglesia central a predicar. Y prediqué, y ya me despedí de los hermanos, me despedí de los misioneros, y el misionero dice, Jaime, no te vayas porque queremos hablar contigo. Entonces le dije, bueno. Entonces yo me voy, dije, al otro día porque iba a viajar el domingo por la noche. Prediqué por la mañana. Y entonces me dice, Jaime, el cuerpo directivo de la iglesia quiere que tú seas el pastor de esta iglesia. El pastor que antes estaba era un panameño de apellido Cáceres. Se había regresado a su país con toda su familia. Entonces le dije, bueno, vamos a ver si es posible. Me dijo, no, Jaime, que la gente está contenta con el mensaje que tú diste esta mañana y vamos a anunciarles que tú vas a ser el pastor de la iglesia. Ahí llegué a Guayaquil, en el año más o menos, en el 73 al 74. Después de haber estado con la iglesia cuadrangular, pastoreando, y bueno, yo no tenía vacaciones, yo no tenía descanso. Mi trabajo era llegar a la iglesia a las 8:30 de la mañana y salía a las 11, que era el último en salirse, juntamente con el hermano que hacía de guardián cerrando la puerta a la iglesia. Ese era mi trabajo. Solamente iba a comer a mediodía y regresar nuevamente a la iglesia. Entonces pedí que por un año iba a descansar. Y me dijeron que bueno. Y en ese año, pero nunca más, me volvieron a llamar, me volvieron a decir nada los de la cuadrangular. Y bueno, cuando yo tenía una escuela cristiana, habíamos abierto con mi hija Lulita y Amparito esa escuela. Y esta escuela tenía un pastor de la iglesia cruzada cristiana, Heraclio Melandia, era el pastor. Tenía un hijito en el jardín y ahí nos hicimos amigos con él. Y entonces llevábamos una buena amistad. Nunca me invitó él a predicar a la iglesia, sino que éramos amigos. Cuando yo abrí una galería de pintura al lado del hotel, allá, digamos, ¿cómo se llama esto? El Malecón. Ahí, al lado de ese hotel, abrí una galería juntamente con una chinita que tenía una mueblería.
entre los dos pusimos esa galería y ella puso sus muebles, todo eso. Y entonces, un día estando en la galería, llega el hermano Heraclio, me dice, Jaime, hazme un favor. Le digo, sí. Dice, mira, fui a renovar mi visa y no me dan porque me he pasado 3 meses, mejor me dan 24 horas para que me regrese a mi país. Y no sé a quién dejar la iglesia. Yo no sé si tú quieres que me puedes ayudar haciéndote cargo de la iglesia. Le digo, pero mira, yo no puedo entre semana. Lo que yo te podría ayudar es solamente los días domingos. Dice, sí, pero es hasta que manden de Colombia, manden una pareja de pastores o ver qué es lo que ellos hacen. Le dije, bueno, y me quedé. Iba solamente los domingos a predicar, pero la iglesia comenzó a crecer. Y en ese entonces la iglesia era de caña, era una casita de caña que ya se caía. Y entonces comencé a ir y viendo que ya crecía, dije, no, esta iglesia está creciendo y necesitan ser adoctrinados entre semana en los mensajes. Y entonces cerré la galería y me dediqué a la iglesia. Ya. Y así la iglesia creció. Y a los tiempos me manda el hermano, el apóstol Alfonso me manda llamar a Colombia a una reunión de pastores. Y allá me pregunta el hermano Alfonso, Jaime, ¿cómo está la iglesia? Le digo que está bien, le conté y toda esa cosa, como había crecido y que habíamos comenzado la nueva construcción porque la casa de caña lo montamos. Y entonces me dice, Jaime, no tenemos presupuesto para mandar una pareja y no tenemos tampoco una pareja para que se vaya para el Ecuador. ¿Qué podemos hacer? Le digo sencillamente, mire, le digo, el Ecuador hay que primero sacar la personería jurídica de la iglesia para funcionar. Y le digo para que el gobierno no nos moleste. Dice, ¿y en qué nombre vas a sacar? Le digo, en el nombre de Cruzada Cristiana mismo, le digo. Entonces me dice, si tú puedes darlo eso, ¿y quién va a quedar al frente de la iglesia? Le digo, vea, yo me quedo hasta cuando ustedes me digan, ya pastor, gracias, aquí ponemos el pastor. Y hasta el día de hoy nunca pusieron pastor. Me quedé ahí. Ahí llegué yo a la Cruzada Cristiana. Y como siempre el Señor me ha dado esta bendición de abrir iglesias, he logrado abrir algunas iglesias. Lo mismo hice en la Cuadrangular, abrí algunas iglesias en la Cuadrangular. Bueno, cuando estaba pastoreando la iglesia del sur, íbamos a tener un encuentro y salimos a buscar locales donde hacer un encuentro. Y no había, fuimos a un lugar que tenía la iglesia Cuadrangular, pero estaba ocupado. Y bueno, nos regresábamos mirando toda la costa con el hermano Víctor y una hermana del sur, la hermana, y entonces nos quedamos a comer en un restaurante. Entonces me acordé que en la guía telefónica debe haber algo sobre eso. Y comenzamos a buscar y encontramos ahí el campamento Nehemías. Anoté el número del teléfono y lo llamé. Y era un amigo mío que era un abogado. Y entonces, este hermano le llamé y cuando yo me presenté me dijo, Jaime, yo soy Luis. Me dio el nombre y el apellido, entonces le dije, ¿cómo está mi hermano? Que Dios me lo bendiga. Le digo, estoy buscando un campamento. Yo tengo uno, dice, ¿cómo hacemos para que conozcas? Dice, le digo, no sé, yo estoy dispuesto cualquier día y a cualquier hora. Me dice, mañana nos vemos en tal lugar. Me dio el lugar, fui con él como yo tenía mi carrito y me llevó a conocer el campamento Nehemías. Y entonces estando ahí en el campamento me gustó el lugar y toda esa cosa.
Y cuando ya regresábamos, me dice, Jaime, ¿por qué no me compras el campamento? Estoy vendiendo. Ay, le digo, es que yo si quisiera comprar, le digo, pero no tenemos plata, estamos sin plata. ¿Y quién ha dicho de plata? Dice, hagamos una cosa. Mira, yo te doy el campamento con las escrituras y tú me pagas mensualmente. Entonces le conté a Jimmy y Jimmy dijo, ya, pues, vamos a ver, y fue a conocer. Y así se compró el campamento Nehemías. Prácticamente sin dinero. Entonces comenzamos a pagarle mensualmente al abogado hasta que se terminó de pagar y el campamento está a nombre de Cruzada Cristiana. Colinas de la Alborada, yo estaba pastoreando el sur. Y un día, por alguna razón, fui a visitar era que David, mi hijo, estaba buscando un terreno para comprar. Y alguien nos dijo que allá en Colinas de Alborada había terreno. Fuimos a ver, pero no le gustó. Entonces, que eso quedó ya en mí, la idea de hacer algo por ese lugar. Había pocas casas, no había muchas como ahora hay. Y entonces, orando al Señor, me propuse hacer una campaña. Hablé con los hermanos y oramos. Un año oramos para esa campaña, ahí en el sur, los hermanos del sur. Y cuando ya habíamos terminado el año de oración, entonces nos trasladamos a hacer la campaña. Y comenzamos. La campaña era solamente de 3 días, viernes, sábado y domingo. Pero esa campaña se alargó más de 15 días. Cuando ya íbamos a cerrar, queríamos saber si buscábamos un lugar para abrir una iglesia. Y entonces una hermana nos ofreció el patio delantero de la casa, un patio pequeño para hacer ahí, comenzar la iglesia. Así que ahí terminamos la campaña en ese lugar. Y desde ahí la iglesia comenzó a crecer. Y bueno, cuando estaba allá creciendo, ahí hay otro milagro que el Señor hizo. Total es que ya estábamos estrechos y la gente ya no alcanzaba en ese patiecito delantero de la casa donde vivía la hermana. Cuando vemos que a la vuelta donde estábamos había unos terrenos que estaban vendiendo. Y en ese rato yo comienzo a averiguar, había sido de un hermano que tenía un puesto de Biblias a la salida de la iglesia Asambleas de Dios. Y era amigo mío, desde la Cuadrangular. Y entonces me fui a hablar con él. Y me dice, sí, pastor, yo estoy vendiendo ese terreno. Y le digo, ¿cuánto cuesta? Me dio el precio. Y bueno, me dio el precio y entonces le dije, bueno, hagamos una cosa. Si dentro de 2 meses no lo compro, véndale nomás a cualquier persona que quiera. Ya me dijo, encantado, entonces me avisa. Le digo, sí. Y estaba un domingo predicando en la iglesia cuando veo entrar a un hermano que yo conocí en la Cuadrangular. Y me llamó la atención cómo así este hermano por acá. Porque él vivía lejos y entonces apareció por ahí. Bueno, cuando terminando el culto le digo, ¿qué pasa pues hermano Carreño? Porque así era el apellido de él. Le digo, ¿cómo así por acá? No, dice que mi cuñada me avisó que usted estaba pastoreando aquí y dije, voy a saludarlo y voy a escucharle al pastor. Entonces vino. Entonces cuando nos íbamos para la casa, yo le iba a dejar en la casa de él. Y me dice él, pastor, yo ya no vivo acá, dice, yo tengo un negocio en Machala, allá estoy viviendo, pero vengo de vez en cuando acá a Guayaquil. Entonces dice, pero tengo un diezmo que he venido guardando, dice, para darlo. Le digo, ya, pues le digo, ¿cuándo me va a llevar? Dice, pero no es poquito. Y entonces cuando me dijo, no es poquito, se me salieron los ojos.
Y le digo, ¿cuánto es? Y me dio justamente, hermano, la cantidad que costaba el terreno de la Alborada. Entonces cuando me dijo la cantidad, le cuento y me dice, uy, ¿cómo es? ¿Qué cosa? Entonces le digo, mi hermano, hagamos una cosa, mañana nos encontramos y vamos donde este hermano y usted mismo le paga. Así hicimos. Al otro día fuimos allá a la Asamblea de Dios, ya estaba el hermano y le pagó y el terreno, él me dio la tarjetita de la posesión del terreno, porque antes daban esas tarjetas cuando los terrenos eran invadidos. Entonces me dio la tarjeta para la posesión del terreno y desde ahí comenzamos a trabajar por la construcción. Entonces cuando el pastor Alfonso vino, en ese entonces era pastor, vino a Guayaquil y le llevé a conocer el terreno, dijo, Jaime, pero aquí, no, pues dije, busca un terreno más adelante, porque aquí, mira, ni casas hay. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer y así pues, comenzamos a buscar lugar y no encontrábamos. Y entonces cuando un día le digo a los hermanos, a la iglesia, le digo, hermanos, hagamos una cosa, vamos al terreno, oramos. Escúchenme lo que les voy a decir. Si el Señor a alguien le habla, ese terreno no es, con claridad y con franqueza me dice, el Señor me habló y me dijo que ese terreno no es para la iglesia. Bueno, y ahí nos fuimos al terreno, nos regamos en todo el área del terreno, nos pusimos a orar. Cuando yo estaba orando, yo vi un pie grande sobre el terreno. Era una visión que el Señor me mostró. Y bueno, terminamos de orar, le digo, a ver, ¿qué experiencia han tenido? Me dice, pastor, yo vi un pie sobre el terreno. El otro hermano, yo vi un pie también en el terreno. Y entonces fue que el Señor nos confirmó que ese terreno era para levantar la iglesia. Y entonces ahí levantamos la iglesia. Esa construcción no tiene, digamos, mano de albañiles, sino la mano de todos los hermanos, igual como hicimos en el sur, lo hicimos acá también. Cada cual lo que sabía en cuanto a pegar ladrillos, a pegar bloques, a hacer, y sí, se levantó esa iglesia. Entonces cuando volvió a venir el apóstol Alfonso y miró el edificio y vio que había más casas y que la iglesia había crecido. Entonces, ese es como se abrió la iglesia de Colinas del Alborada. Ahí estuve pastoreando un tiempo, mientras pastoreaba el sur, pastoreaba esta, pero cuando ya vi que la iglesia de acá, digamos, del norte estaba creciendo, dejé al hermano José Férez de pastor en el sur, y yo me vine a pastorear la Cruzada Cristiana del Norte. Entonces cuando el pastor José Férez salió del sur, yo me volví al sur y le dejé al pastor que está ahora. Entonces así nació la Iglesia Cruzada Cristiana del Norte. Bueno, estando pastoreando la iglesia cuadrangular, me sentía que me dolía el pecho y ese dolor me pasaba hasta la espalda. Y yo nunca me he quejado ni he dicho nada. Eso lo llevaba así. Solamente a mi esposa decía, me duele y cada vez que predico me duele más. Me dice mi esposa, a lo mejor es el corazón, ¿por qué no te haces ver? Le digo, bueno, y me fui con mi hijo David, donde el doctor Arias, que tenía un consultorio al lado del Teatro 9 de Octubre, y me examinó, y luego me dio una orden para que me hiciera la radiografía, ¿no? Tanto del pecho como de la espalda. Entonces, me hicieron la radiografía y cuando volví nuevamente ya con las
radiografías donde el doctor lo puso en la pantalla. Y el doctor se quedó mirando ahí atento, los ojos clavados en la pantalla. Cogió la otra radiografía, también lo puso y así mismo la misma expresión. Y se sentó en el escritorio y me dice: señor Cepeda, el diagnóstico es un poquito medio dificultoso. Le digo: mire, doctor, con toda claridad deme el diagnóstico. Yo soy pastor evangélico, yo creo en Dios y sé que si el Señor me ha dado una enfermedad incurable, yo lo acepto. Le dijo: uy, me facilitó. Usted tiene 2 enfermedades. Tiene fibrosis a los pulmones y cáncer a los huesos. Los huesos están cristalizados y yo le aconsejo que tenga cuidado, evite caerse, porque el momento que usted se caiga, esos huesos se trizan como si fuera de azúcar. Y la fibrosis, no se puede hacer nada. Y me dice así, y disculpe lo que le voy a decir: si de una enfermedad usted se sana, de la otra se muere. Entonces, bueno, esa fue la noticia que me dio mi hijo David, que estaba conmigo. Se puso a llorar. Le digo: hijito, no llores, no llores. El Señor sabrá por qué lo hace. Y entonces seguía yo predicando. Un día domingo, ya tenía el mensaje para ese día, era un domingo por la noche, ya tenía el mensaje. Y siempre yo oraba en la oficina antes de ir al altar. Oraba en la oficina, pero sentí en mi corazón como una voz que me dijo: predica sanidad divina. Y yo digo: pero Señor, ¿cómo voy a predicar sanidad divina? Estoy que ya no soporto el dolor del pecho. Y la voz nuevamente me volvió a decir que predique sanidad divina. Y así fue, cogí, abrí la Biblia, busqué un versículo para el mensaje de sanidad divina. Terminaron las alabanzas y me paré yo al púlpito ya para predicar. Justo cuando yo me paraba en el púlpito, según como me contó este hermano, él entraba, era un hermano de la República Dominicana. Era este hermano, sí. Pero él vivía en Nueva York y también estaba en Puerto Rico. Formaba parte, antes de hacerse cristiano, formaba parte del trío Johnny Albino y el trío San Juan. Y yo le conocía porque ya una vez antes había venido a Guayaquil para predicar. Y entonces él había entrado cuando yo me paraba en el púlpito. Y se queda en las bancas de atrás y le dice a un hermano: camínate un poquito más allá para yo quedarme aquí, quiero escuchar el mensaje de Jaime, porque no quiero que me vea. Y es verdad, hermano, si yo le miraba que estaba ahí, yo le llamaba que él predique, porque yo no me aguantaba más con el dolor del pecho. Y entonces se sentó, comencé yo a predicar. El momento que yo invito a la gente que pasen los que estaban enfermos para orar. Ese momento, él oye, audiblemente oye que le dice: ora por mi siervo que hoy le sano. Pensando que es el hermano que está al lado, que hoy es pastor, es hermano, pensando que es el hermano que habla, le dice: ¿qué? Jaime está enfermo. Y el hermano le dice: no sé, yo no sé nada. Y bueno, nuevamente le vuelve la voz a decir, ahí se dio cuenta que era Dios que le estaba hablando. Y comienza él a orar por mí mientras yo oraba por los enfermos. Se terminó el culto y él venía por el pasadizo, y me grita: Jaime. Y yo le veo, le digo: ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me dice: el Señor te sanó. Le digo: no, todavía tengo el dolor aquí. No, dice: espérate, te cuento. Y me cuenta
lo que había sucedido cuando él oró por mí. Y entonces, en la oficina, la hermana Fanny Villavicencio, que era la secretaria de la iglesia, me esperaba con una inyección que me dio el doctor para quitarme el dolor. Y en mi portafolio yo tenía cantidad de remedios para tomar cada 2 horas, cada 3 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. Entonces, cuando me contó que Dios me había dicho que Él me iba a sanar ese día, yo cogí todos los medicamentos y les boté en el servicio higiénico. Y a la hermana Fanny que botes inyección también. Y bueno, así fue. Y ahí yo le fui a dejar en un lugar donde estaba hospedado, que era por el batallón del suburbio. Y al regresar del batallón del suburbio, el dolor era, pero tremendo. Entonces ya mi esposa estaba durmiendo y yo me paseaba en la sala de un lado, me caminaba, me sentaba, volvía a levantarme y no me pasaba el dolor. No sé a qué rato me he quedado dormido en un sillón que tenía. Me he quedado dormido ahí. Al otro día que se levanta mi esposa como a las 6:30 o 7, me dice, papi, vaya a descansar en el dormitorio. Y yo que me levanto me siento como que me había vaciado todito el pecho. Y me toco así, le digo, mami, no me duele. Y me toco así. Y no me dolía, porque ese dolorcito no se iba, eso era permanente. Y bueno, desde ahí ya el Señor me sanó. Y como a los 8 días viene este hermano y me dice, Jaime, ¿cómo te va? Le digo, ¿sabes qué? Ya no tengo nada, vamos donde el médico. Entonces le digo, bueno, vamos. Y fuimos donde el médico. Y cuando llegamos, él estaba ocupado, se terminó que había tenido una consulta y entró yo. Y me dice, ¿cómo así, señor Cepeda? Y entonces el hermano le dice, mire, él dice, doctor, él ya no le duele el pecho. Queremos saber, porque Dios me habló a mí que orara por la sanidad de él. Y él dice que ya no le duele. Lo que queremos, doctor, es que nos dé la orden para la radiografía y luego lo traemos para que usted lo examine. Y el doctor me dice así, oiga, dice, pastor, esas enfermedades no se curan en 15 días. Y bueno, nos dio la orden. Y el total es que fuimos al mismo lugar donde me tomé las primeras radiografías. Y luego la señorita me dice, vengan más tarde o si no mañana con seguridad. Y el hermano le dice, no, señorita, queremos hoy mismo, aunque nos cobre un poquito más, pero queremos solo que esperen 1 hora. Y esperamos más de 1 hora, como 1 hora y media. Nos entregaron, fuimos donde el médico. Fue tremenda la sorpresa del doctor cuando cogió una radiografía, lo puso en la pantalla, le vi que sacó los ojos y se acercó, y después cogió la otra y lo mismo, y le dice a la señorita, a las enfermeras, présteme las radiografías del señor Cepeda. Y puso una aquí y el otro acá, y miraba, pues. Y dice, bueno, eso es lo que ustedes creen, ¿no? Así el doctor. ¿Qué es lo que me dijo? Me dijo el doctor, señor Cepeda, no tiene absolutamente nada en los pulmones, solamente en la parte inferior de los 2 pulmones ha quedado una señal de la fibrosis y los huesos están completamente sanados. Ese es el testimonio que tengo, que el Señor me sanó de 2 enfermedades. Fibrosis a los pulmones y cáncer, cristalización a los huesos. Esa es la cosa, hermano. Gracias a Dios, Dios me ha dado una familia que ha sido de grande bendición para mí y en el ministerio.
Mi esposa fue de grande ayuda para la formación de mi ministerio. Ella era una persona muy sabia para dar consejos. Siempre ella me decía, no olvide que ese ministerio que usted tiene no es suyo, es dado del Señor. Y todo lo que el Señor le da, usted tiene que guardarlo irreprensible para la gloria de Él. Era una mujer que siempre me aconsejaba en el ministerio. Y también, gracias a Dios, Dios me ha bendecido con mis hijos, con mis nietos y ahora con mis bisnietos que le sirven al Señor. Por ejemplo, cuando me dio el Señor la oportunidad de abrir la iglesia de Benecer, yo había pensado en un hermano que era muy fogoso para predicar y todo eso, y quería que él vaya a pastorear su iglesia. Y entonces le hablé y me dijo, no, pastor, ¿cómo voy a ir allá si allá mataron a un pastor la semana pasada? Y en verdad lo habían asaltado y lo habían matado a un pastor. No quiso. Entonces Jimmy estaba pocos meses casado. No recuerdo si eran los 4 o 5 meses recién casado. Y le dije, mijito, vaya a la iglesia del Ebenezer para que usted sea el pastor de ahí con su esposa. Así que nos fuimos y él quedó de pastor. A poco tiempo que estaba casado, comenzó a pastorear la iglesia. Y Dios le ha bendecido grandemente en el ministerio. Y también, ahora que recuerdo, mi hija Lolita era, pero tremendamente así mismo para trabajar en el ministerio. Ella era una mujer que se dedicaba, pero a ayudar a los hermanos. Ella estaba en todos los encuentros, ella estaba ahí para la enseñanza y era fiel en las cosas de Dios. Y ahora la que me queda aquí es Amparito, que también es una mujer que es muy piadosa, sirve al Señor. Bueno, porque hay diferentes maneras de servirlo, ¿no? Unos predican, otros testifican, pero lo más importante es el testimonio diario que uno vive con la familia, con los amigos, con los vecinos. Y entonces damos el testimonio de que verdaderamente Cristo ha hecho una obra grande en nuestra vida. Cuando la persona que quiere dejar un legado a la familia, lo que necesita es primeramente ser fiel al Señor y a su palabra. El Señor es el que hace, se puede decir, la persona, el Señor es el que le ilumina y le ayuda y le da la fortaleza para seguir una vida cristiana verdadera. Y eso es lo que los hijos, los nietos, los bisnietos miran, y eso es lo que ellos aprenden. Porque como dice el pastor Jimmy, los niños no aprenden de lo que uno se les habla, sino de lo que ellos ven, y esa es la verdad. Si usted vive una vida consagrada al Señor, sus hijos seguirán esos mismos pasos. Bueno, en cuanto a la política, ya son tantos años pero mirando la experiencia que tenía antes, digamos, siempre la política no ha sido una cosa limpia, franca. Siempre ocultan cosas, tapan cositas y bueno, casi la política, ya cuando uno está lejos de eso y está en otro ambiente como es el cristianismo, se da cuenta que esas cosas son pura mentira. No hay verdad en los políticos. Aunque los políticos actuales no son igual como los políticos antiguos. Por ejemplo, como en el caso de Arroyo del Río, Velasco Ibarra, otro que teníamos era un presidente Ponce Enríquez, hombres, digamos, que verdaderamente supieron
manejar el país de una manera diferente a la que se maneja ahora. Por ejemplo, usted se da cuenta cómo estamos viviendo ahora, la delincuencia. Ayer nomás oía la noticia que incendiaron una botica porque les habían obligado que pagaran mensualmente $5,000 mensuales de vacuna. Y como no los pagaron, lo incendiaron la farmacia. Entonces, estamos, digamos, en un tiempo tan difícil. Bueno, cuando yo participaba en la política, yo estaba metido en todo. Tengo una foto que lo conseguí porque salió en el periódico una manifestación que hicimos desde la Plaza de Santo Domingo por toda la calle Guayaquil hasta la presidencia. Tengo una foto y ahí en la foto estoy yo adelante, gritando y toda esa cosa. A mí me gustaba, digamos, participar en esas revueltas y toda esa cosa, ¿no? Y bueno, y tenía muchos amigos políticos, por ejemplo, acá en Guayaquil, Pedro Sá, que era el director nacional del Partido Comunista, en Quito, el doctor Telmo, digamos, como es Gonzalo Lea Zambrano, y otro abogado famoso que era un abogado que es muy conocido también, que no recuerdo el nombre de él, pero era muy conocido, amigos. Tenían buenos amigos en la política. Y un día, cuando yo ya me convertí, había una asamblea en la fábrica del calzado en Chimbacalle, una reunión política de los comunistas. Y entonces me fui yo, y entonces ahí yo les dije que ya no iba a seguir en el Partido Comunista. Y entonces el doctor Oleas me dijo, ¿y por qué, Jaime, no vas a seguir? Le digo, porque ahora soy cristiano, he aceptado a Cristo como mi Salvador personal y yo les doy gracias por toda la amistad y la atención que han tenido conmigo. Y se terminó cuando yo salí, un amigo mío, que era bien amigo, ¿no? Y entonces me dice, Jaime, de gana dijiste eso. Era que renuncies y nada más. Vas a ver lo que te van a hacer. Pero nunca me tocaron, hermano. Nunca me tocaron. Me dijo este amigo, ¿no? Que me cuidara, que tal vez me van a hacer daño, pero no, nunca hicieron daño. Muchos libros he leído yo, especialmente de la vida cristiana. El libro que más me impactó es Los Generales de Dios. Es donde están los hombres que han sabido trabajar en el ministerio con fidelidad, dándole la gloria al Señor. Es un libro muy bueno ese, Los Generales de Dios. Cuando era en la época de oro de las películas mexicanas, eran las películas mexicanas las que me gustaban. Muy rara vez una película americana. Bueno, la Iglesia Cruzada Cristiana lo amo tanto y estaré, digamos, predicando la palabra hasta cuando el Señor me dé fuerza. Y yo digo, como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Esta Iglesia Cruzada Cristiana he aprendido mucho, me ha servido de, como se puede decir, de guía espiritual en mi ministerio y he sido respetado por todos los pastores de Colombia, especialmente de acá del Ecuador. Y yo amo a todos mis hermanos de Cruzada Cristiana, tanto pastores como miembros de las iglesias. Los amo con todo mi corazón. Bueno,
Lo único que les pido a mi familia es que se mantengan firmes y fieles, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Que no se olviden que hay una promesa grande si nos mantenemos fieles, que un día estaremos juntamente con Cristo allá en el lugar celestial donde Él nos tiene preparado una casa para cada uno de nosotros, como dijo: me voy y prepararé un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, adelante, no desmaye. Las pruebas vienen es para edificarnos, para formarnos, para hacernos fuertes, para que podamos saber que entre la vida cristiana no todo es bendición. También hay pruebas que tenemos que soportar en el amor del Señor. Para los hermanos de Cruzada Cristiana, amen la iglesia. No dejen que la iglesia entre en la apostasía. Cuiden la doctrina que la Iglesia Cruzada Cristiana tiene. La Iglesia Cruzada Cristiana es una iglesia pentecostal. ¿Qué quiere decir? Que es una iglesia que cree en la doctrina del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas como el Espíritu les da que hablase. Y si nosotros nos salimos de la cobertura del Espíritu Santo, la iglesia se debilita, y al debilitarse la iglesia corre peligro de caer en apostasía, en doctrinas que actualmente son doctrinas completamente cambiadas, equivocadas, fuera de la palabra. Para los matrimonios, amar como dice la palabra del Señor. Maridos, para ellos, aman a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para presentarlo una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Así los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y para las esposas, dice la palabra: esposas, someteos a vuestros esposos. ¿Por qué? Porque Cristo, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Si seguimos esa línea doctrinal en las parejas, el matrimonio será duradero. Miren, en la vida que yo llevé con mi esposa, tantos años casados, y les digo una cosa: nunca yo ofendí a mi esposa con la mano. Una sola vez le di una cachetada y me dolió tanto haberlo dado esa cachetada. No era cristiano, pero hice la promesa nunca más levantar mi mano contra ella, ni tampoco usar palabras deshonestas contra la mujer. Eso fue que nació de mí, pero ya cuando fui cristiano entendí que la mujer es, como dice la palabra, como un vaso frágil, se quebranta fácilmente. Nietos preferidos no tengo, a todos los amo con el mismo amor de Dios en mi corazón, los amo a todos, los respeto, los considero. Lo que sí quiero es que ellos no se aparten nunca del Señor, por más problemas o pruebas que tengan, sean fieles al Señor, porque lo único que nosotros tenemos es la presencia del Señor. Todas las riquezas de este mundo son pasajeras, pero las riquezas que el Señor tiene para nosotros son duraderas. El Señor Jesús dijo que Dios nos ha dado todas las riquezas en Cristo, y esas riquezas las tenemos en el reino de los cielos.
Bueno, quiero agradecer al hermano que me ha entrevistado el día de hoy, hermano Javier, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, bendiga a su familia, bendiga a la bebé, que es una niña linda. Y quiero decirle algo, cuando nació la bebé, Dios me mostró que esa niña va a ser especial para el servicio del Señor. Yo no sé si le dije una vez esto, es una niña especial. Dios me mostró. Cuídenle, enséñenle la palabra, a caminar en la palabra del Señor, y ustedes, sus corazones se van a alegrar cuando lo vean desarrollar un ministerio que Dios tiene para ella. Entonces, gracias a todas las personas que han estado atentas a este testimonio, y si en algo me he olvidado, bueno, en el cielo les cuento.